Buenas tardes, buenos días, bendiciones a los hermanos, saludo a los amigos que se van a conectar en esta transmisión en vivo. Traigo una palabra en Marcos 4, donde habla, Marcos 4:35, donde dice: Jesús calma la tempestad. Esa es la enseñanza de este día. En el nombre de Jesús vamos a ver por qué Jesús se duerme en esta barca, cuál es el ejemplo que le quiere dar a las naciones, por qué tuvieron que despertarlo los discípulos. Entonces dice la palabra del Señor así: Jesús calma la tempestad. Dice el 35: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús lo está invitando: pasemos al otro lado, a los discípulos. Vemos en el 36: y despertando a la multitud, les tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Habían más barcas. Esto se representa, si vemos Noé, cuando Dios lo mandó a construir su barca por la familia, los que se salvaron en la barca. Esto está representando a los países, a cada país. Está representando a la familia, a los hogares, a uno, que los levantemos en fe. Esto representa esta palabra, y que debemos en la tempestad caminar en fe. Esta es la enseñanza que lo está dejando, ¿verdad? Entonces dice así, dice: cómo estaba en la barca, y había también con él otras barcas. O sea, no solo era una, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre una cabezal, y le despertaron. Aquí vemos cómo los discípulos despertaron a Jesús, sea que se durmió a propósito, o sea que se durmió porque estaba cansado, sea que pudo haber sido que él estaba probando la fe para dejar a una enseñanza para un pueblo, para unas generaciones. Entonces, y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Le dijeron que no tenían cuidado de ellos, porque ellos iban a perecer. Y ellos eran los discípulos, imagínense, los de Jesús, y les faltaba fe. Y esto pues es una exhortación para nosotros, un llamado para nosotros, que caminemos en fe, sea que tengamos problemas, que veamos los vientos contrarios, los problemas grandes, que nosotros los hacemos grandes los problemas, o los podemos sentir agobiados o con temor, y teniendo a un Dios todopoderoso, pero Dios sigue dormido si no lo despertamos en fe, si no caminamos en fe. Despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose respondió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así atemorizados, atormentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahí le está diciendo el Señor: ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué? Cuando miramos que los problemas vienen, más cuando empezamos, que venimos a los caminos del Señor, que vienen los problemas, los atribulan, porque es cuando más el enemigo se levanta y quiere deshacer la obra del Señor, deshacerlos a nosotros, hacer que nosotros perezcamos. Y es ahí donde tenemos que levantarlos con fe y decir las cosas y declararlas con fe. Y no desmayar, porque en la prueba se quedan muchas personas, muchas se quedan en medio camino. ¿Por qué? Por falta de fe. Aunque lo dijeron nuestra pareja: te voy a dejar porque ahora que tú has por otra cosa, tal vez no lo dejamos, pero por ver conocido al Señor, nos vamos a dejar. Y es ahí donde tenemos que sacar fuerza, donde no hay, y tener fe y caminar en fe. Y entonces, así como vamos a avanzar, decir a la tempestad que Jesús, tenemos a un Dios, y despertar a nuestro Dios con nuestra fe, que Él se levante y pelee por nosotros nuestras luchas, que no seamos nosotros, sino Él peleará por nosotros las batallas, sea por alguna enfermedad, por cualquier cosa. Y entonces le dijo el Señor: ¿cómo no tenéis fe?, le dijo. Entonces terminaron con gran temor y se decían el uno al otro:
¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahí termina la palabra de Marcos, la de la tempestad. Y esa es la enseñanza que nos deja a nosotros, que caminemos en fe en medio de la tormenta, en medio de los problemas. Eso le dice a nosotros que lo levantemos en adoración a las iglesias, que despertemos a Jesús, que hagamos que Jesús permanezca para que un país no caiga y no caiga en delincuencia. Por eso hay tanta pobreza, tanta delincuencia, tantos jóvenes delinquiendo, porque no hay un cambio en los países, no hay un cambio en los hogares, no hay un cambio en las iglesias. En medio de las enfermedades, ahí los aferramos y tenemos fe en aquel que los va a ayudar, en aquel hombre, que aquel hombre los va a ayudar, que le somos más fiel a un hombre que tiene dinero, que a Jesús, que Dios que lo da todo, que Él nos dio la vida. Entonces ponemos la mirada en aquel que tiene dinero, pensando que aquel hombre los va a ayudar. En las iglesias debemos despertar a Jesús, que Jesús reine en nuestros hogares, en nuestras iglesias, para que nuestros hijos no se pierdan. Aún hijos de pastores andan por ahí vagando, se tiran a vicios, porque los pastores, ¿qué hacen? Ellos dedican tiempo, más tiempo a las personas, y no es que no es malo, pero tienen que levantar el sacerdocio en casa, poniendo atención a sus jóvenes, a sus hijos. ¿Por qué? Porque no caminan en fe. Y entonces ese es un factor que está pasando en nuestras personas, en nosotros los evangélicos, que le ponemos más atención a los de afuera y nuestros hijos perdiéndose. Se van a ver, a veces hay muchos testimonios de hijos de pastores que se han tirado a droga, se han tirado al vicio, porque han quedado solos, porque no les han dedicado tiempo, no les han dado amor, no les han instruido en la palabra. Entonces, ¿cuál es el sacerdocio que estamos levantando nosotros como padres a nuestros hijos? Y esto es para todos, no solo para los pastores, para los cristianos también. A mí me gusta cuando hay pastores que hablan de familia, que le dediquemos tiempo a la familia, pero hay pastores que quieren obligar a la gente que estén ahí. ¿Y la familia qué? ¿Y la familia nosotros qué? ¿Y nuestros hijos qué? Entonces por hoy hay tanta generación, tantos jóvenes sin amor, por falta de prestarles atención. No les prestamos atención, el debida atención que debemos a los jóvenes, y por eso hay muchos jóvenes que están perdiéndose. Hay una jovencita, hija de pastores, que dio un testimonio, hija de cristianos, pero de pastores también. ¿Qué pasaba? Que el pastor les pedía todo a la pareja, que todo era para él, todo lo que ganaban, porque dijo, deja padre y a madre. Pero no es así. Si estudiamos bien la palabra, el primer sacerdocio que tenemos que levantar es en casa, la familia. ¿Y qué hizo esta niña? Se creó con odio, no tenía amor, ella no quiere saber nada de Dios. Pero no es la culpa de Dios, es la culpa del pastor empezando, y de nosotros los padres por obedecer a un pastor. Tenemos que estudiar la palabra y darnos cuenta. ¿Por qué Elí con sus hijos se perdió? Murieron sus hijos, murió él, porque él no tuvo cuidado de sus hijos. Aquí la Biblia habla como el rey David también, era un ungido de Dios. Pero ¿qué pasó? Él se dedicó más, porque la Biblia dice que él tuvo muchas mujeres. ¿Y qué pasó con sus hijos? De él murieron, no sé si 3 o 4 al final murieron, pero acaso que murieron. Murieron 3 hijos de David. Entonces, y esto es lo que lo está enseñando, es lo que miramos de Absalón cuando él fue a pedir ayuda al padre. El padre David no le prestó atención a su hijo. Y si él hubiera prestado atención a su hijo, porque su hijo había violado a su hija Tamar, y Absalón quería justicia, él pedía justicia, por eso él se levantó contra su padre, y él decía, ¿quién me diera a mí para ser rey? Yo hiciera justicia, decía, él proclamaba justicia afuera del palacio del padre, el padre de David. ¿Y qué hizo? Después se levantó contra su padre y él murió también, se lo asesinaron también. Su padre no quería eso, pero ahí falló. Y eso lo está hablando a nosotros los padres. Dediquémosles tiempo a nuestros hijos, pero tiempo, porque hay países que no da tiempo, como aquí en Estados Unidos todo es trabajo, los hijos quedan solos,
a los hijos cualquier cosa les pasa y los hijos callan, todo callan, no quieren contar las cosas. Ya pudo haber sido que los estén molestando sexualmente, de tantas cosas que hay. Ahora en este tiempo, yo subí un video ahorita en TikTok que lo encontré, de una mujer que trabajaba con los políticos. ¿Y qué hacían estos políticos? Venden los niños, se roban los niños. Habían niños, dice ella está presa ahorita. Tenían varios niños que los disfrazaban de niñas, los vendían, a 2 niños de ellos los vendieron por 6 días, parece, a 6 hombres. Los vistieron como niñas. Ahorita en este tiempo, en aquel tiempo de antes, nosotros los mandaban a comprar, íbamos lejos a comprar, pero en aquel tiempo era sano. En aquel tiempo se miraba tal vez, pero no era tanto. Yo me acuerdo, yo iba lejos, que me mandaban a moler el maíz, me mandaban a comprar, caminábamos para la escuela como 1 hora casi, o media hora caminábamos, creo. Y porque en ese tiempo no teníamos bus, en el lugar nosotros no teníamos carro, entonces teníamos que caminar. Y los buses habían, pero a veces teníamos que caminar. Entonces, y esto ahora no pueden mandar a los niños a comprar, no los pueden mandar solo caminando de la escuela, cualquiera se los puede levantar, porque hay mucha droga, hay mucho loco. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros hijos, levantar. Por eso hay tantos jóvenes perdidos que ni sabemos qué les pasó, porque hay jóvenes que no cuentan, mejor callan porque les da vergüenza. Hay muchos jóvenes en las casas, en las familias, que dicen, pero ¿por qué le pasa a este joven? ¿Por qué anda así? ¿Por qué se comporta de esa manera? Pero ni los padres se dan cuenta qué le pasó a ese joven. Ellos solo saben que el joven se porta mal y que no quiere hacer bien las cosas, que dejó la escuela. Pero ¿cómo el joven les va a contar si es algo vergonzoso que les cuente lo que le pasó? Y muchas familias así, porque uno se da cuenta de algunos casos de familias de que los jóvenes no cuentan y ahí andan perdidos en vicios y no les quieren contar a los padres. Y uno se da cuenta de familias cercanas que ha pasado por cosas de parientes cercanos. Y entonces los jóvenes no cuentan, se quedan callados, se tiran a los vicios y después dicen, pero este joven, ¿por qué es así? No se están dando cuenta la situación que pasó este joven. ¿Por qué? Porque los padres somos muy descuidados con nuestros hijos. Vete ahí a comprar, o venite caminando de la escuela. No, ya no estamos en los tiempos de antes. Ahora tenemos que andar cerca, caminar. Si nuestro hijo va a salir de la escuela y no tiene bus, hay que ir a traerlo, hay que ir a dejarlo. Y si es posible, la madre, si no tiene que trabajar, que no trabaje, pero no hay que cuidar a nuestros hijos. Sí hay que trabajar en casa, pero cuidar, porque es que una vez ya destruidos nuestros hijos, ya no es fácil levantarlos, por mucho que se le haga y le hagamos, lo mandamos a psicólogo, no, solo Dios los puede sanar. Una sometencia en ayuno y adoración y leerle la palabra y dedicarle tiempo, solo así, porque ese corazón ya está dañado, esa alma, esa vida está dañada, ya le dañaron su alma. Qué tristeza, cómo llora esa mujer como dice que tiene que vivir con medicamento, porque está hablando de esa mujer, es de la política de mi país. Pero lo que está hablando es muy cierto, porque si eso pasa en todos los países, eso pasa en Estados Unidos, en todos los países está pasando eso, se están robando a los niños los están vendiendo. Y qué tristeza es, ¿verdad? Triste ver que cada rato sale, que en tal camioneta se robaron un niño. Entonces tenemos que levantar una adoración por los niños, a orar mucho por ellos y cuidarlos mucho a los niños. ¿Verdad? En el nombre de Jesús. Y esta es mi enseñanza, mi corta enseñanza de este día. Que Dios los bendiga a cada uno, en cada hogar, en cada familia. Bendiciones a cada uno que se conectó, a la familia, a los amigos que están conectados. Dios los bendiga. Y que sigamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está enseñando esta enseñanza de este día? De Jesús, que se durmió en la barca. Esta es la enseñanza, ¿verdad? Porque no tenían fe, Él reprendió a los discípulos por no tener fe, por falta de fe. Tenemos que despertar a Jesús. Jesús está dormido, en muchas iglesias Jesús está dormido, tenemos que despertarlo. Por eso los países están fracasados los presidentes,
las colonias, tantos jóvenes asesinatos en nuestras colonias, en nuestras ciudades, en nuestros territorios, porque no estamos moviendo a Dios. Dios no está, Dios está dormido. Tenemos que despertarlo. Tenemos que despertar a Jesús. Dios bendiga a mis primas que están conectadas, a mis primos, a mis hermanos ahí que están conectados, a los sobrinos, a los amigos, en el nombre de Jesús. Esta es mi corta enseñanza de este día. En el nombre de Jesús, bendiciones a cada uno. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.